tú puedes, mi amor. Esas mujeres que están ahí, Dios nos dio a las mujeres algo especial para ser guerreras, batalladoras y mantenernos de pie. Y esas madres que han dado a luz hijos son unas tremendas guerreras, ¿sí? Dios las ha premiado, Dios las ha bendecido a estas mujeres. Y voy a hablar de Eva, ¿cierto? Voy a hablar de algunas mujeres. Eva tuvo influencia en su hogar. Usted puede mirar en Génesis, capítulo 3, ¿cierto? Capítulo 1, donde el Señor crea al hombre y a la mujer, el matrimonio, la familia, ¿cierto? Pero Dios les da unas pautas allí en Génesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que están las consecuencias del pecado. ¿Qué pasa con Eva? Eva está con su esposo e influye aparentemente negativamente, ¿cierto?, sobre su esposo. Pero ¿qué después con sus hijos, ¿cierto? ¿Cómo influenciaría Eva, ¿cierto? Eva se dejó tentar. Y uno de los problemas de nosotras las mujeres, ¿cierto? Y sobre todo cuando se tienen hijos, es la tentación de dejarnos llevar de la emoción, de dejarnos llevar de las circunstancias adversas. ¿Sí? ¿Cómo manejas las emociones en tu familia? ¿Cómo manejas? ¿Das paz a tu familia? Nosotras tenemos influencia. Allí en el Edén, entre Adán y Eva, cuando surge el problema del pecado, ¿cierto? Se crea una enemistad entre la mujer y Satanás, ¿sí? Por eso es que Satanás nos tiene miedo. Cuando nosotras nos ponemos en las manos de Dios, el enemigo nos tiene miedo, porque hay una enemistad, hay una guerra entre nosotras y el enemigo, ¿sí? Por eso cuando una mujer se pone a orar y se coloca en la brecha y comienza a pedir sus hijos, su esposo, su familia, esa familia se convierte. La atmósfera cambia cuando una mujer se pone en las manos de Dios. Eva, hay una enemistad, ¿cierto? A partir del Edén, una enemistad contra el enemigo. El enemigo no nos quiere mucho a nosotros, a las mujeres. Tenemos una influencia tremenda, ¿sí? Y si voy a mirar algunas mujeres de la Biblia, ¿cierto? ¿Y qué de Ana, ¿cierto? Ana, ¿se acuerdan? Eso está en Samuel, primera de Samuel, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Si ustedes lo miran allí en la palabra del Señor, voy a leerle alguna partecita, ¿cierto? De Samuel, capítulo 1. Dice en Rama, Dios le da un hijo a Ana. Dice, en Rama, un pueblo de los cerros de Efraín, vivía un hombre llamado Elcana. Sus antepasados fueron Jeroán, Eliú, Toú, Sub, y todos ellos eran descendientes de Efraín. Elcana tenía dos esposas, Penina y Ana. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcana y su familia salían de su pueblo para ir al santuario de Silo. Allí adoraban al Dios Todopoderoso y presentaban ofrendas en su honor. Allí también trabajaban dos hijos del sacerdote Elí, llamados Ovni y Finis. Cuando Elcana presentaba un animal como ofrenda, les daba una parte de la carne a Penina y a sus hijos, pero a Ana le daba la mejor parte porque la amaba mucho a pesar de que Dios no le permitía tener hijos. Como Ana no tenía hijos, Penina se burlaba de ella. Tanto la molestaba que Ana lloraba mucho y ni comía, sino que era triste todo el tiempo. Todos los años cuando iban al santuario, Penina la trataba así. En una de esas visitas, Elcana le preguntó a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué te afliges? Para ti es mejor tenerme a mí que tener muchos hijos. Ana dejó de comer, se levantó y se fue a orar al santuario. El sacerdote Elí estaba allí sentado junto a la puerta. Ana estaba tan triste que no dejaba de llorar. Por eso oró a Dios y le hizo
esta promesa. Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora. Mira lo triste que estoy. Date cuenta de lo mucho que sufro. No te olvides de mí. Si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida. Como prueba de esto, te pertenece, nunca se cortará su cabello. Ana oraba a Dios en silencio. Elí la veía mover los labios, pero como no escuchaba lo que decía, pensó que estaba borracha. Por eso le dijo, ¿no te da vergüenza estar borracha? Deja ya la borrachera. Pero Ana le respondió, Señor mío, no crea usted que estoy borracha. No he bebido sino cerveza y estoy muy triste. Y por eso estoy aquí suplicándole a Dios que me responda. Entonces Elí contestó, vete tranquila y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Y Ana le dijo, usted sí me comprende. Dicho esto, Ana regresó a comer y dejó de estar triste. A la mañana siguiente, el Cana y su familia fueron al santuario para adorar a Dios y después de eso regresaron a casa en Rama. Tiempo después, el Cana y su esposa Ana tuvieron relaciones sexuales y Dios permitió que ella quedara embarazada. Cuando nació el niño, Ana le puso por nombre Samuel, porque Dios contestó su oración. Al año siguiente, cuando llegó el tiempo de ir al santuario para presentar la ofrenda acostumbrada, el Cana fue a Silo con su familia para cumplir su promesa, pero Ana no quiso ir con ellos y por eso le dijo a su marido, cuando el niño ya pueda comer solo, yo misma lo llevaré al santuario y se lo entregaré a Dios. Allí se quedará a vivir. El Cana le dijo, haz lo que parezca mejor, que el niño se quede contigo hasta que pueda comer y solo, y que Dios cumpla su promesa. Mire, usted puede leer ahí en su casa todo este capítulo que es bellísimo, ¿cierto? Que usted no se me distraiga ya, sino que me ponga aquí cuidado la palabra que el Señor quiere darle hoy, ¿sí? Las mujeres tenemos una influencia impresionante, ¿sí? Hablábamos de Eva, ¿cierto? Eva se dio un poco a la tentación, ¿cierto? Y por ahí, ¿cierto? Con todo el problema de los dos, entró el pecado. Pero mire aquí algo interesante que pasa en esta historia también de Ana. Ana es una mujer que está amargada, es una mujer que está triste, es una mujer que llora todo el tiempo, es una mujer quizás que arma un problema en su casa quizás de vez en cuando. ¿Por qué? Porque le faltaba un hijo, le faltaban hijos. Y a veces podemos tener muchos hijos físicos, pero estamos tristes porque nos faltan hijos espirituales. Y cuando no tenemos hijos espirituales, también nos volvemos amargadas, nos volvemos tristes. Pero situémonos en esta mujer. Dice la palabra del Señor que andaba triste, que lloraba, pero encontró la solución, se fue al templo y lloró, y lloró, y lloró. Y son esas oraciones de desesperación que usted ha hecho por sus hijos, esas oraciones que ha hecho por su esposo, esas oraciones de clamor, esas oraciones que Dios escucha porque es su corazón derramado delante del Rey, donde usted le dice, Señor, si tú no salvas mi hijo, si tú no obras en mi esposo, si tú no abres la puerta, por favor, abre la puerta para ese trabajo de mi hijo, para la universidad de mi hijo, para mi esposo, para la vecina, y usted se vuelve una tremenda guerrera como Ana. ¿Sí? Ana arrebató un milagro ahí en el altar del Señor, ahí en el templo, ¿sí? Ahí en el templo. Ahí en el templo tú has arrebatado muchísimos lugares, ¿sí? Muchísimos lugares para tus hijos, muchísimas familias, muchos milagros has arrebatado ahí en el altar. Dice que el sacerdote la miró y dijo, esta está como ebria, porque no suele suceder esto en el templo, ¿cierto? Que una mujer tan desesperada, con tanto afán, con tanta angustia, clame aquí. Pero esa mujer le dice, no, yo no estoy así, yo no estoy ebria.
Yo pedía un milagro al Señor. Yo pedía un milagro al Señor. Y tú hoy puedes pedir ese milagro al Señor porque tu oración tiene poder, tienes influencia con Dios. Recordemos lo que hemos visto de Eva. Hay una influencia en ti. Eva tuvo influencia aún para arrasar ahí, para tentar, para dejarse tentar. Tuvo influencia sobre sus hijos, tuvo influencia sobre el mismo Adán. Ana tiene influencia allí en el altar. ¿Qué pasa con Ana? Es una mujer que le cree a Dios. Una de las características de la mujer de influencia es que le creemos a Dios. Es que hacemos oraciones desesperadas, que hoy podamos hacer esas oraciones de desesperación, o que te quede ahí en tu corazón esta palabra, que tú te metas con el Señor y hagas esas oraciones de Ana. Y Ana dice que quedó embarazada, se quedó en su casa y volvió con el niño y se lo entregó al Señor. Las mujeres de influencia somos mujeres de oración, somos mujeres que cumplimos pactos con Dios, promesas a Dios, que somos mujeres consagradas al Señor como una Ana, ¿sí? Que consagró su familia. No solamente era ella, sino que su esposo, ella tiene influencia sobre su esposo. Y si ustedes ven ahí, ven a una mujer que tiene influencia sobre su esposo y le dice, vamos a ir al templo para cumplir la promesa. Y ella misma le hace una túnica a su hijo. Mire que es una mujer tremenda, ¿sí? Cose la túnica de su hijo y va y lo entrega al Señor. Y si ustedes miran más adelante, dice el cántico de Ana. Dios le da más hijos, ¿sí? Tú eres la que consagras a tus hijos. Tú eres la que tienes influencia en tu hogar. A veces no nos damos cuenta de la influencia positiva o negativa que podemos tener en una familia. Al principio, Ana estaba amargada, estaba destruida y quizás eso era lo que daba. Pero toma una decisión en el altar de hacer una oración profunda, insistente, consagrada, una oración de pacto con Dios, de decirle, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo traigo y te lo entrego, porque sé que tú me darás más. ¿Sí? Y ahí se levantó uno de los primeros jueces de Israel y profetas de Israel. Formó. Nosotras tenemos una influencia para formar a nuestros hijos, para educar a nuestros hijos. Mira, lo dejó en el templo, pero no lo botó, sino que lo dejó y cada año dice que iba. Y yo creo que cada año iba y le colocaba principios, cada año lo mentoreaba, cada año le decía, papito, tú vas a ser profeta, papito, tú vas a ser un gran juez de Israel, papito, no te retires del Señor, puedes ver a los hijos del sacerdote que están pecando, pero tú no vas a hacer lo mismo, ¿sí? Una mujer tiene influencia, nosotras como madres tenemos influencia en el hogar, tenemos influencia en el esposo para bien o para mal, en los hijos, en los nietos, en los bisnietos, tenemos influencia. Tú tienes influencia. Que comiences a hacer esas oraciones profundas que hizo esta mujer Ana y que le cumplas al Señor. Mira que las mujeres de influencia son consagradas, hacen oraciones profundas, son mujeres de pactos, son mujeres que le obedecen a Dios, son mujeres que toman decisiones y caen en cuenta cuando están fallando. Esta mujer dijo, no, yo no voy a seguir amargada, yo tengo a Dios. Yo voy a ir al templo y hago una oración de desesperación. Esas oraciones de desesperación Dios las escucha. ¿Sí? Y quiero hablarles de otras mujeres. Otra mujer que a mí me impacta, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Sara? La esposa de Abraham. Había una promesa sobre ella, sobre ellas. ¿Sí? ¿Y qué pasó con Sara? Sara le obedece a Dios, sale de su tierra con su esposo, pero llegan allí a Canaán, ¿cierto? Dios les promete un esposo, pero ella dice, voy a ayudarle. Y a veces la influencia la usamos a veces negativo. Mire que ella quiso ayudar a Dios y de ahí viene Agar, ¿cierto? Viene y lo hace quedar con Agar, a su esposo, ¿cierto? Pero es una mujer que también tiene influencia de fe, porque está en la sala de Hebreos. Hebreos 11, ahí aparece Sara. Dice, y Sara le creyó a Dios
¿cierto? Y aun cuando era vieja ya, cuando no había ya vida, le creyó a Dios. Que seamos mujeres de influencia de fe, que tú le transmitas fe a tus hijos, ¿sí? Y uno mira a Agar, ¿cierto? Aquella sierva que tiene un hijo, es una madre soltera, quizás como tú, que fuiste abandonada o eres viuda. Esta mujer se arma de valor y sale con su hijo y está en el desierto allí. Y allí en el desierto está llorando y le dice: Dios, me quiero morir, ya me voy a morir, ¿sí? Y dice que vio a su hijo allí como tú lo has visto quizás muchas veces, a tus hijos enfermos, tu familia, pero esta mujer dice que dejó al niño a un lado y dijo: yo no lo quiero ver, me voy a morir. Y el ángel se le aparece y le dice: no, Agar, lo mismo que te dice a ti en esta mañana, no, 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 no va a morir tu hijo. No va a morir tu generación, no va a morir tu descendencia, porque para él también hay bendición, ¿sí? Y si tú eres madre soltera, para ti hay bendición y tú tienes influencia. No creas que porque de pronto no tienes un hombre ahí al pie, tú tienes al mejor. Tienes a papá Dios, que es tu esposo, que es tu ayudador, que te defiende, que te cuida, y tú tienes influencia sobre tus hijos. Agar levantó a Ismael como un gran guerrero de Dios, ¿sí? Dice la palabra allí en Isaías que son grandes las promesas para la soltera, para la abandonada, para la madre soltera, ¿cierto? También hay promesas para ti. Dios se constituye en tu esposo, en tu proveedor, en tu ayudador. Si eres una madre soltera que estás guerreando solita con tus hijos allí, déjame decirte que papá Dios está contigo y es tu esposo, y él te levanta hoy y te dice: no temas, yo te ayudo, yo soy el que te proveo todo, aunque esto esté en pandemia, aunque estés en aislamiento, aunque aparentemente las cosas se quedó sin trabajo, y fulano de tal y tú misma, déjame decirte que Dios dice: yo soy tu proveedor, no temas, yo te ayudo. Yo estoy contigo, yo soy tu sustento, ¿sí? Y si miramos otra mujer que a mí me ha impactado, ¿cierto? Quiero mirar la historia de Noemí. El nombre Noemí, ¿cierto? Y lo encuentran ahí en el libro de Ruth, ¿cierto? Noemí. Noemí es una mujer que su nombre significa dulzura, pero ella vio que estaba en Belén, ella vivía en Belén, ¿cierto? Tenía sus dos hijos, su esposo, ¿cierto? Sus dos hijos, que León, ¿cierto? Y mire que hubo escasez en la tierra del pan. Allí en la tierra del pan hubo escasez. No había pan en Belén. Así como ahora que estamos en aislamiento, ¿sí? No hubo pan. ¿Qué pasó allí? El esposo y ella dicen: nos vamos. Y se fueron para Moab. Allí hay un dios que se llama Quemos. Y ellos pensaron que porque había escasez en la tierra del pan, entonces se fueron allá, y allí perdió a su esposo y a sus dos hijos. Quedó con sus dos nueras, Orfa y Ruth, las moabitas, ¿sí? Ellos adoraban otros dioses. Ellos eran de otra cultura. Y ella escuchó, como tú estás escuchando, que Dios había prosperado a Belén, su tierra, y decide volver a su tierra. Dice: ya estoy sola. Se volvió una mujer amargada. Y sus dos nueras le dicen: vamos contigo, te vamos a acompañar, vamos en este viaje contigo. Y entonces ella le dice: no, pero yo ya estoy vieja, ya no puedo tener hijos, ya, yo no le puedo dar, y por más que le dé hijos, ustedes ya no se pueden casar con ellos, porque eso era la ley, ¿no? ¿Qué pasa con esta mujer? Se van allí y Orfa, ¿cierto? Orfa se devuelve. Y están las dos clases de mujeres, ¿cierto? La que decide devolverse a la idolatría, a sus dioses, a su antigua manera de vivir, o la que se devuelve, la que toma la opción. Mire que Noemí, pese a su amargura que tenía,
pudo conquistar el corazón de Ruth, la moabita. Y pudo ser un instrumento de Dios como suegra para ayudarla. Tú tienes influencia como suegra para alcanzar a tus nueras, a tus yernos para el reino de los cielos. ¿Cuál es el ejemplo que le estás dando a tus nueras, a tus yernos, a tus nietos, a tus bisnietos? Que tú te preguntes, ¿soy como Noemi? Dejé la tierra del pan y me fui para otro lado. Quizás abandonaste tu iglesia y hoy te conectaste de casualidad. Déjame decirte que debes de llegar a la casa del pan de nuevo. En la casa del pan hay pan. Y esta mujer sigue caminando y dice que llegó en el tiempo de la cosecha. ¿Sí? Y es que la gran cosecha viene para ti. Es el tiempo de que la iglesia, si salimos igual, estamos mal, no hemos aprendido. Necesitamos desde ya invitar, dar el link a otras mujeres, a otras personas y decirle, mira, te invito al servicio, a una conferencia, te invito. Es el mejor tiempo. Este mes, Iglesia de Dios en América Latina, estamos en el mes del evangelismo. ¿Sí? Que tú puedas invitar a hacer grupos, hablar con tu pastor y hacer un grupo y dar el link y que tu pastor te ayude, tu pastora, y pueden con amigas por un sueño revolucionar todo ese lugar, ¿sí? Esta mujer, ¿cierto? Se devuelve y encuentra la gran cosecha allí y le da instrucciones a su nuera para que vaya a recoger. ¿Cómo es el carácter de esa nuera? Es un carácter dócil que necesitamos tener, de obediencia. ¿Sabe qué hace esta mujer? ¿Sabe qué hace esta mujer? Noemí evangeliza a su nuera. Y su nuera por eso le dice, tu Dios será mi Dios. ¡Ay, qué bueno! Que tú puedas alcanzar a tus nueras, a tus nietos, a toda tu generación. Tú tienes influencia, tú no sabes la autoridad que Dios ha puesto sobre ti como mamá, como abuela, como tía, ¿sí? Tú no sabes la influencia que tienes sobre tus hijos, ¿sí? Para marcar tu simiente. Hay una promesa de simiente sobre la mujer desde el Edén. Hay una promesa sobre ti para alcanzar multitudes. Hay influencia, tenemos influencia. Lugares donde a los hombres no les abren, a nosotras Dios nos abre esa puerta. Y tú como casada, como madre de cabeza de hogar, como quizás has levantado a tus nietos, has levantado a tus sobrinos, tú eres mamá y tú tienes influencia para levantar generaciones. ¿Saben qué? Con una mujer que ganó Noemí, de ahí viene la generación del Señor Jesucristo. Ruth, ¿cierto? Era moabita, de otra religión, de otra cultura, pero viene y acepta al Dios de Israel. Y de ahí viene Jesucristo, viene la promesa de descendencia, una promesa de bendición. Tú puedes tomar la opción de usar tu influencia negativamente o positivamente. Tú puedes usar tu influencia para alcanzar multitudes para el Señor. Y hay otra mujer que a mí me impacta, ¿cierto? Y es Abigail, ¿cierto? En la historia de David. Abigail era casada con un hombre que se llamaba Nabal. Y el nombre Nabal quiere decir tonto, ¿sí? Mientras que el nombre de Abigail quiere decir felicidad del Padre. Yo no sé si tú eres la felicidad de tu papá Dios, pero déjame decir que tú eres, el Señor dice que tú eres su felicidad, que Él te mira con amor, que Él te ama, que Él te acepta, que Él ha escuchado tus lágrimas, ha escuchado tus oraciones, ha escuchado tu dolor y Él te abraza de esta mañana y te dice, te amo, tú eres mi alegría, tú eres mi felicidad. Abigail estaba casada con Nabal y dice que Nabal era un hombre que era tacaño, que era tonto, que hablaba a la loca, ¿cierto?
pero Abigail tiene una influencia sobre su esposo, sobre su familia. Dice que Abigail obró sabiamente, que era una mujer muy hermosa, una mujer inteligente, sabia y prudente, y una mujer astuta también, una mujer que calculó muy bien, muy buena administradora. Cuando viene y escucha que su esposo negó el pan al rey, ¿sabe qué hace ella? Dice, no, 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 traigan todo el pan. Y ella misma va y pide perdón a David y se ganó un lugar con el rey. Tú puedes ganarte ese lugar porque tienes influencia. Gánate ese lugar con el rey. Mire que esta mujer fue y llevó las ofrendas. Tú eres una mujer de ofrendas. Tú eres una mujer que le amas al Señor y tus ofrendas son tenidas en cuenta. Todo lo que tú has ayudado para la obra del Señor, porque las mujeres somos dadivosas. Esta mujer es dadivosa, su esposo es tacaño, pero ella influye positivamente. Ella no le dice, sí, no se deje, no peleemos, no. Ella le dice, mi esposo ha obrado tontamente, perdónelo, rey. Que tú intercedas por tu familia, que tú tengas esa influencia positiva y de fe con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Dice que se ganó, después se casó con David, el rey. Y otra mujer, ¿cierto? Que podemos ver en la Biblia es Débora, ¿cierto? Débora dice que su nombre significa abeja. Fue una de las mujeres influyentes tremendamente, ¿sí? Influyó, esta mujer influyó tremendamente sobre el pueblo de Israel. ¿Sabe qué dice el cántico de ella? Dice, y yo me levanté como una madre por Israel. Que tú te levantes como una madre por tu iglesia, por tu hogar, por tu generación, y que te levantes como esas mujeres a orar, a impedir que el enemigo tome más tu familia. No le dejes más terreno. ¿Sabe qué hizo Débora? Fue una de la cuarta juez de Israel. Profetiza, ¿sí? Única juez de Israel. Profetiza, tenía poder, tenía influencia, tenía autoridad, tenía palabra de Dios, es decir, tenía intimidad con Dios. Las mujeres que tienen influencia o que tenemos influencia la usamos bien. Tenemos acceso con el Rey de Reyes. Y esta mujer dice que mandó y fue y estuvo ahí en la guerra. Y Jael, ¿cierto? Que es la que enclava a Sisara, dice que, mire que esta mujer me ha impactado a mí mucho. Jael. ¿Sí? Ahí la historia de Débora, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, usted puede mirarlo allí en el libro de los jueces. ¿Sí? Y esta mujer, ¿sabe qué pasó con esta mujer? Jael, su esposo, había traicionado al pueblo de Israel. Si usted busca la historia de Jael, encuentra que su esposo había vendido al pueblo de Israel, que había hecho negocios no muy correctos, pero ella fue correcta y ella se mantuvo fiel. Que tú te mantengas fiel a tu iglesia, fiel a Dios, fiel a tus principios, fiel a lo que Dios te ha dicho, porque las mujeres si usamos bien la influencia, tenemos esos principios de oración, de consagración, esos principios de fidelidad, esos principios de ser dadivosas, esos principios de hacer oraciones que marcan historia, oraciones que cambian generaciones. Y esta mujer dice que le dio leche, fue muy astuta Jael, ¿sí? Fue muy sabia, fue una mujer de guerra espiritual, una mujer que llega y le da leche a aquel hombre y la leche lo dejó dormir y después lo enclava. Que tú enclaves todos tus enemigos que no son tu familia, sino son a veces cosas emocionales, cosas que hemos traído por generaciones de discutir en la casa, de alegar con todo el mundo, de pelear, de ser tacaños, de la pereza, de no progresar, de ver todo negativo, cuando este tiempo es el mejor para ti, para mí, porque es el tiempo de la mujer que Dios va a levantar Débora, va a levantar mujeres como Jael que se van a levantar en guerra y que tú pelees por tu familia, tú tienes influencia con tu esposo, que tú no hagas
lo contrario, sino que tú le des buenos consejos a tus hijos, a tu familia. Y hay otras mujeres, quiero terminar con esto, con dos mujeres que a mí me impactan, ¿cierto? Y es Elizabeth en el Nuevo Testamento, la prima de María, la mamá de Juan Bautista. Mire, todas estas mujeres que yo les he mostrado, ¿cierto? Y hay muchas en la palabra del Señor, tuvieron influencia sobre su familia. Ana educó a Juan Bautista con un propósito. Y escúchame bien esta palabra. Tus hijos nacieron con un propósito, aunque el diablo diga otra cosa. Si tu hijo está enfermo, si tu hijo tiene problemas, recuerda que Dios tiene propósitos con tus hijos, con tus nietos, bisnietos, ¿sí? Que tú le creas al Señor esto, que tú le creas al Señor esto, ¿sí? Ana, Elizabeth, ¿cierto? Fueron mujeres que educaron a sus hijos para que marcaran la historia en ese tiempo. Ana como Elizabeth formaron profetas para el tiempo de la historia. ¿Y qué decimos de María? María obedeció al Señor y le dijo, Señor, yo soy tu sierva, ¿sí? Y Ana también, y Elizabeth también. María educó a Jesús con un propósito, le dio los principios, cumplió su papel como mamá y pudo levantar al Hijo de Dios allí en su hogar con obediencia y con amor. Que tú ahí donde estás, yo te invito a que oremos y que le digamos, Señor, queremos ser mujeres de influencia. Yo te invito a cerrar los ojos ahí donde estás. Déjame orar por ti, déjame orar. Señor, yo te doy gracias por cada mujer que está ahí, Señor. Te pido que la bendigas, que la fortalezcas, Señor. Gracias, porque tú nos hiciste mujeres, Señor. Y cada mujer es un taller de seres humanos. Todas estas mujeres que han tenido a sus hijos con dolor, que han levantado generaciones, bendícelas en este día, fortalécelas. Escucha sus oraciones como escuchaste la de Ana, Señor. Como escuchaste a la misma María, Señor, como escuchaste a Débora, como escuchaste a tantas mujeres, a la mujer encorvada, a la mujer del flujo, Señor. Aquella mujer que pidió porque su hija fuera sana, Señor. Toma toda petición de mis hermanas que son mamitas, consiéntelas, fortalécelas en este día. Que esa influencia que tú nos has dado, Señor, como madres, la usemos bien en beneficio de nuestras generaciones, de nuestras familias, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, Señor, de nuestra sociedad. Que seamos mujeres que marquemos por nuestra palabra llena de sabiduría, de prudencia, de amor, de justicia. Señor, gracias. Que nos levantemos como una Débora y podamos hacer ese cántico de Débora y decir, yo me levanté como una madre por Cuenca, me levanté como una madre por mi familia, por mis hijos, por mis nietos, por mis bisnietos, Señor, y tú respondiste. Señor, gracias por cada mujer, la bendecimos en esta mañana. Toma sus peticiones, sus necesidades. Si hay alguna enferma, envío palabra de sanidad sobre ellas en el nombre de Jesucristo. Recibe un milagro en esta mañana, recibe sanidad, recibe nuevas fuerzas en el nombre de Jesucristo y toma ese poder de influencia que tienes, esa autoridad de Dios. En Cristo tú también tienes autoridad. Él te hizo libre, Él te sanó en la cruz del Calvario. Toma esa sanidad, toma esa fortaleza, toma esa palabra en esta mañana y usa tu influencia para marcar generaciones. Gracias, Señor. Desato paso, provisión, empleo a aquellas que no tienen, sanidad, aquellas que están enfermas. Señor, envío palabra de sanidad en el nombre de Jesucristo. Y te doy muchas gracias por la sanidad, por la fortaleza, por la bendición en el nombre de Jesús. Amén.